Bueno, vamos a explicar esta segunda parte. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es la función, ¿sale? Tenemos la función representada por esta, digamos, sábana en color azul. Tomamos un punto XY, y si tomamos un punto XY, pues tendríamos que la función evaluada en XY nos da esta altura. La pregunta es, ¿qué sucede si incrementamos la variable x en una cantidad delta x? ¿Y qué sucede si incrementamos la variable y en una cantidad delta y? O sea, si incrementamos la x, nos movemos en dirección de x un pedacito que es delta x. Y si incrementamos y, nos movemos en un pedacito en dirección de y. De tal forma que si el punto anterior era xy, el punto siguiente es x más delta x, y más delta y. Es un punto desplazado. ¿Qué va a ocurrir con la función en este punto desplazado? Bueno, la función en este punto desplazado pues ya no va a valer lo mismo, ¿sale? No solamente va a cambiar la posición en la sombra, sino también va a cambiar la altura. Y nos preguntamos en este caso por cuál es el incremento del valor de la función, ¿sale? Cuando tenemos funciones de una variable, el incremento se puede presentar como de la variable dependiente como la diferencia del valor de la función en el punto x y en el punto x más delta x. ¿Qué sucede cuando tenemos dos dimensiones? Bueno, el incremento de la función, que le llamamos delta z, va a ser la función en el punto final menos la función en el punto inicial. Y eso se llama incremento de la variable dependiente. Aquí el punto clave de este tema es cómo relacionamos esa delta z o ese incremento de variables dependientes en términos de los incrementos de x y y con los cuales desplacé el punto original que era xy a x más delta x, y más delta y. Bueno, entonces para ser preciso lo podemos hacer numéricamente, ¿no? Por ejemplo, si la función es z igual a x cuadrada menos xy, es una función de dos variables, la variable x y y, las independientes y la dependiente z. Y nos dice cuál es el cambio de la función del punto 1, 1 al punto 1.2, 0.7. Bueno, entonces lo que hacemos es evaluamos la función en el punto x más delta x y y más delta y, que es precisamente esto, ¿no? Se dan cuenta es x cuadrada, pero el punto ahora es x más delta x al cuadrado. Se dan cuenta es x por y, pero el nuevo punto es x más delta x por y más delta y. Y luego tendríamos la función evaluada en el punto x y y, que equivale a esta expresión, ¿no? La misma expresión, pero con x igual a x y y igual a y. Y luego lo que hacemos es, hacemos todo el desarrollo, simplificamos, ¿verdad? Y al final sustituimos cuánto vale x y y, o sea, cuál es el punto inicial. El punto es 1,1, x igual a 1, y igual a 1, que es el que tenemos aquí. ¿Y cuánto vale el punto final? 1.2, 0.7, quiere decir que delta x se incrementó en 0.2, ¿no? Que es lo que dice aquí. Y delta y, en lugar de incrementarse, disminuyó menos 0.3 para que pases de 1 a 0.7. Si sustituimos y hacemos todas las operaciones, tenemos que es 0.6 delta z. Es decir, si nosotros llevamos la función del punto 1.1 al punto 1.2, 0.7, lo que cambió la función es 0.6. Eso se llaman incrementos de la función o de la variable independiente en términos de la variable dependiente. Bueno, lo podemos hacer de mejor forma, ¿vale? Y presento aquí el teorema de la fórmula de incremento, pero en realidad lo que me interesa es ver cómo cambia esto, ya no en un incremento pequeñito, sino en un incremento infinitesimal.
Y resulta que quien manda en un incremento infinitesimal de la función es la suma de dos términos, nada más, que son la derivada de la función con respecto a x por el incremento de diferencial infinitesimal de delta x, más la derivada parcial de la función con respecto a y por el incremento diferencial de y. Bueno, ¿por qué son importantes estos incrementos diferencial de z? Porque es la forma como uno entiende cómo se comportan las cantidades físicas en los sistemas. Por ejemplo, ¿quién podría ser esta z? Podría ser la energía. ¿Quién podría ser x y y? Por ejemplo, x podría ser la temperatura y y podría ser, por ejemplo, la presión. Entonces, conocer el incremento de z sería conocer el incremento infinitesimal de la energía, y podríamos estudiar la conservación, por ejemplo, de la energía en un sistema termodinámico, ¿no? Que es en la termodinámica, donde las cosas dependen de presión, temperatura, volumen, etc. ¿Sale? Entonces, hay muchas cantidades que son importantes en física y en la aplicación de la ingeniería basada en las leyes de física o en los conceptos de física, en donde para entender el comportamiento pues necesitamos entender cómo calcular o aprender a calcular cantidades diferenciales, ¿no? Por ejemplo, este diferencial de z podría ser diferencial de energía, diferencial de calor, diferencial de masa. Hay muchísimas cantidades, y por lo tanto es importante o es necesario calcular esos incrementos, esos cambios en los sistemas, y por eso nos ayuda mucho lo que son los conceptos de las derivadas parciales. Por ejemplo, si nosotros resolvemos o tomamos otra vez el ejemplo de z igual a x cuadrada menos xy, entonces sacamos las parciales, ¿no? La parcial de z con respecto a x es 2x menos y la parcial de z con respecto a y es menos x, y entonces la diferencial total o el incremento infinitesimal pues sería parcial por diferencial de x menos parcial por diferencial de y. O sea, esa sería la forma de hacerlo. De igual forma, en tres variables es lo mismo. Incremento de la función es parcial de la función con respecto a x, diferencial de x, parcial de la función con respecto a y, diferencial de y parcial de la función con respecto a z, diferencial de z. ¿Sale? Entonces, repito, ¿por qué es importante esto de los incrementos? Diferencial total se llama, o incrementos infinitesimales, porque es como se deducen muchas leyes de física, ¿no? Que tienen impacto en ingeniería, ¿no? Y tienen aplicaciones muy importantes, ¿no? Fundamentales. Bueno, el siguiente tema, que es lo que se denomina la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Pues es una forma de llevar la diferenciación de funciones más allá de las reglas comunes, ¿no? ¿Cuáles son las reglas comunes? Por ejemplo, la derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta, o sea, bajas el exponente y al exponente le restas menos 1. Eso es la regla de la cadena. En esencia, la regla de la cadena lo que nos permite es derivar una función de forma muy compleja utilizando un intermediario. Por ejemplo, si la función es z igual a f de xy, ¿sale? Pero resulta que x depende de t, de una variable t, y y depende de una variable t, entonces la función, en principio la función z es en principio función de x, pero como x y y dependen de t a través de dos funciones g y t, entonces en lo más profundo, ¿verdad?, es función de t. Y si nosotros sacamos la derivada de z con respecto a t, pues tenemos que hacer un intermediario, que es hacer la parcial de la función con respecto a x y luego la parcial de x con respecto a t, la parcial de la función con respecto a y luego la derivada de la función con respecto a y. Y alguien me diría, ¿y por qué hay parciales y derivadas mezcladas? Porque la función en x y y es una función de dos variables, y x en términos de t es una función de una variable, y en términos de t, que es una función h de una variable, y por eso es que aparecen las derivadas así mezcladas, ¿no? Parciales y derivadas normales.
Por ejemplo, una aplicación sería, bueno, ¿y esto para qué se utiliza? Bueno, eso es importante cuando nosotros tenemos cosas que dependen, por ejemplo, de la posición. Pero intrínsecamente hay un factor que las domina también, ¿no? Por ejemplo, Z podría ser la velocidad del viento, para nosotros que estudiamos aerogeneradores. Z podría ser la velocidad del viento, que depende de quién, pues depende de la posición. La velocidad del viento no es constante, depende de la posición. No es lo mismo estar a nivel del suelo que estar a 20 metros de altura. Pero a su vez, esa velocidad que depende de X y Y, depende también del tiempo. Por ejemplo, la T podría ser el tiempo. Porque pues, no es lo mismo la velocidad del viento a las 6 de la mañana, al mediodía o en la noche. ¿Sale? Son valores diferentes. Entonces, Z igual a velocidad del viento, pues es un ejemplo en donde perfectamente le podemos aplicar su razón de cambio, su derivada. ¿Y qué información nos daría la derivada, por ejemplo, de la velocidad del viento con respecto al tiempo, ¿no? Que imagínense que T fuera el tiempo, pues nos daría cómo cambia la velocidad, o sea, nos daría la aceleración. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta función de dos variables, donde x depende de 2t cuadrada y y depende de 5t cuadrada menos 6, podemos calcular la derivada de la función con respecto a tiempo, calculamos las parciales, parcial con respecto a x, parcial con respecto a y, parcial con respecto a x es 3x cuadrada y, por la derivada de x con respecto a t, que es muy fácil, ¿no? Es la derivada de 2t cuadrada es 4t, parcial con respecto a y, que es muy fácil, ¿no? Que sería x cúbica menos 4y cúbica, y la parcial de y con respecto a t, así como está la y, sería 10t menos 6, ¿no? Y tenemos aquí todo este valor. Y si nosotros sustituimos t igual a 1, si agarramos t igual a 1, lo podemos sustituir aquí y podemos también obtener qué punto x y y con t igual a 1 se sustituye todo y eso nos da, por ejemplo, 0. Si fuera la velocidad del viento y su derivada es 0, ¿qué quiere decir? Pues que ahí es o velocidad constante o reposo, que es un punto de stagnation point en inglés, que es un punto de estancamiento en español, ¿vale? Para ser precisos. Bueno, ahí tenemos unos ejercicios de derivadas parciales que tenemos también que resolver, ¿sale? Y les había hablado en clase también de lo que es el operador gradiente. El operador gradiente me da información de la dirección en la que cambia una función. Por ejemplo, si tenemos una función de dos variables, el operador gradiente, que es o el gradiente de la función, que es un vector que se forma con sus derivadas parciales, apunta hacia la dirección de máximo cambio de la función, que era lo que les había comentado. Y es muy importante el operador gradiente porque a veces las funciones representan cosas que queremos hallar el máximo o el mínimo, es decir, cuando son problemas de optimización, ¿no? De los cuales hay muchos, ¿no? Problemas de optimización matemáticos, en ingeniería y físicos hay muchos problemas de optimización. Entonces por eso es importante el gradiente, ¿no? Les comentaba en clase que un problema de optimización es entrenar una red neuronal para resolver un problema y encontrar las mejores condiciones de la red neuronal para resolver un problema, ¿no? De los cuales hay muchos, ¿no? Por ejemplo, encontrar condiciones óptimas de soldadura, de energía, de combustible, hay muchísimos problemas. Entonces, ¿qué significa sacar el gradiente? Pues simplemente formar el vector gradiente con las parciales, ¿no? Si es una función de dos variables, pues va a haber dos términos. Si es de tres variables, va a haber tres términos, ¿no? I, J y K. Y ahí les presento los dos, ¿no? Parcial de una función de dos variables, gradiente, perdón, de una función de dos variables, gradiente de una función de tres variables. Ejemplo para esta función, ahí está su vector gradiente, ¿no? Para esa función f de x y igual a 5y menos x cúbica y cuadrada. Y el gradiente es importante porque así como nosotros podemos derivar en la dirección de x o en la dirección de y, es decir,
podemos determinar la pendiente de la recta tangente de la curva que se forma en dirección sobre la función en dirección de X, cuando cortas con un plano, o en dirección de Y, pues también se puede tomar en una dirección arbitraria. Por ejemplo, en la figurita que tenemos aquí, quien nos está dando la dirección es el vector U, y si nosotros, y fíjense, tenemos tres vectores. Un vector sería tangente a la curva en la que va variando Y, y por lo tanto la pendiente nos da la parcial de la función con respecto a Y. El otro vector que tenemos aquí es tangente a la curva que se forma cuando variamos X, y entonces esto nos da la parcial de la función con respecto a X. Y este que está aquí, que es paralelo a U, ¿sale? Nos da la pendiente de la recta tangente que se forma cuando cortamos la función con un plano que es el plano paralelo al vector U. Entonces, si nosotros hacemos el producto escalar del gradiente por el vector U, nos da lo que llamamos la derivada direccional. ¿Qué es la derivada direccional? La derivada direccional es como ver los cambios de la función en la dirección del vector U, ¿sale? La parcial, así como las parciales nos dan información de cómo es la pendiente de la recta tangente a la curva en dirección de X o en dirección de Y, las parciales, la derivada direccional nos da en una dirección arbitraria que es marcada por el vector. Es muy fácil de sacar, por ejemplo, este ejemplo está muy largo, pero es muy fácil de sacar. Lo que se hace es se saca el gradiente, ¿sale? Y ya que se sacó el gradiente, se ve cuál es la dirección. Por ejemplo, aquí es 6i 2jk. Se hace el producto escalar, ¿sale? Normalmente se toma el vector tamaño 1, el vector de dirección. Por eso es que tomamos el vector, le sacamos su magnitud, y el vector unitario U sería el vector entre su magnitud, nos da un vector de tamaño 1, pero en la dirección de U, y se hace el escalar, y eso nos da una función, ¿no? Y cuando lo evaluamos en un punto 1 menos 1, 2, nos da un número. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la pendiente de la recta tangente en el punto 1 menos 1, 2, ¿sale? ¿Cuánto vale? Pues vale 54 séptimos, que es algo así como 7 puntos y algo, ¿no? ¿Sale? Es lo que nos indica, ¿no? Que es un valor alto, pues ha de corresponder como a unos 60, 70 grados, ¿no? Es mayor de 45 grados, ¿no? La inclinación. Bueno, tenemos unos ejercicios de derivadas direccionales y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para terminar este tema.